Buenas noches, América. Una compañía en la que el hermano del presidente Trump tiene una participación financiera recibió este año un contrato de 33 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. La adjudicación se produjo a principios de este 2019, pero se ha hecho pública ahora tras conocerse las protestas de otros dos licitadores, uno de los cuales ha presentado una queja alegando un posible favoritismo en el proceso de licitación. Se trata de un lucrativo contrato del gobierno para proporcionar seguridad a los tribunales federales. La ganadora es 30 Path, una compañía con sede en Virginia, cerca de Washington, que desde el 2013 ha sido propiedad en parte de una firma vinculada a Robert Trump, el hermano menor del presidente. Después de la adjudicación del contrato, un competidor anónimo presentó una queja ante la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, alegando que 30 Path no había revelado que uno de los parientes vivos más cercanos del presidente se beneficiaría de la transacción, según una copia de la carta de queja obtenida por el Washington Post. La compañía ganadora se ha defendido asegurando que Robert Trump es un inversor minoritario y es exclusivamente un inversor pasivo. La noticia llega cuando aún suenan las acusaciones de Trump contra los Biden por, según Trump, aprovecharse, el hijo del ex vicepresidente demócrata, de la posición de su padre cuando estaba en el gobierno. Esto, claro, sin prueba alguna hasta hoy. No es la primera sospecha de supuesto beneficio familiar y de sus empresas que afecta a Trump. Sin duda, más que ningún otro mandatario en la historia reciente de Estados Unidos. La era Trump es una prueba de fuego para la separación de poderes y la democracia de esta nación. Las costuras llevan ya muchos meses tensas, por motivos no imaginados antes. ¿Hasta dónde van a resistir? Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago de Chile. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, mercados evidencian volatilidad tras victoria electoral de Alberto Fernández en Argentina. ¿Qué esperar de la gestión peronista? Le contamos cómo cambian las reglas para el próximo debate de precandidatos demócratas. ¿Es la muerte del principal líder del autodenominado Estado Islámico una victoria en política exterior para el presidente Donald Trump? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Y la mirada hoy va a ser para Argentina, con esas elecciones que dan la victoria al peronismo, que volverá a partir del 10 de diciembre a la Casa Rosada. Derrota de Macri, que si bien en este sprint final de las elecciones ha conseguido un buen resultado, no ha sido suficiente. Dos datos en nuestra representación gráfica al inicio de este repaso de noticias. El primero, para la evolución del peso, la moneda argentina. Miren cómo ha cambiado desde el año 2012 hasta hoy, el 2019. En ese lejano año, un dólar se equivalía a 4,3 pesos argentinos y hoy está a 63, una evolución de 4 a 63 en 8 años. Esto explica en gran parte el malestar, la inflación de muchos argentinos que han decidido votar contra Macri. Y la única opción que tenían era abrirle la puerta de nuevo al peronismo. Otro dato, cómo se han desplomado las reservas en el Banco Central de Argentina, un banco central preocupado. La tabla que van a ver ahora es solo de este año, de los últimos meses, desde enero hasta agosto, finales de agosto, principios de septiembre. Miren las reservas del Banco Central Argentino, que eran el 2 de enero de más de 65.000 millones a finales de agosto, por debajo del 54. Cómo subieron y bajaron. Eso también pone de relieve las preocupaciones económicas de ese cambio de gobierno, de esa incertidumbre que genera la vuelta del peronismo a la Casa Rosada. Y un tercer dato, en este caso no es de Argentina, pero sí que es una noticia gráfica que queremos poner en este repaso de la actualidad. En Estados Unidos, el Partido Demócrata ha dado las nuevas condiciones para que los candidatos que aspiran a la nominación del partido puedan participar en el 6º debate de los candidatos a la nominación.
Un debate que se va a producir en diciembre y que en este caso va a estar organizado por el medio de comunicación digital político y la cadena pública PBS. ¿Cuáles son esas condiciones? Se han endurecido para que cada vez queden menos los que puedan participar en esos debates. Tienen que conseguir al menos dos condiciones, cumplir esas dos condiciones. Una, tener al menos 200.000 donantes únicos individuales en su campaña electoral y tener claramente más de un 4% en al menos 4 encuestas aprobadas a nivel nacional o en estados de voto temprano, o si no cumplen ese 4% nacional de esos estados tempranos, que sean 4, tienen que tener al menos un 6% en 2 de esos votos de estados tempranos. Por lo tanto, aumenta la dificultad porque es más difícil conseguir esas dos condiciones, ese número de donantes individuales o esos porcentajes en encuestas nacionales o de estados tempranos del 4% o del 6% en estados de voto temprano. Un reto para los demócratas que se tienen que ir perfilando para escoger a quién va a representar el partido frente a, muy probablemente, Donald Trump, el presidente que buscará su reelección. Y en otras cuestiones de la actualidad nos fijamos en el anuncio del presidente Donald Trump, que anunció la muerte de, dicen, el terrorista más buscado del mundo, quien presumiblemente era el jefe de Daesh o Estado Islámico, por sus siglas en inglés ISIS. Se trata de Abu Bakr al-Baghdadi. Dice Estados Unidos que lo identificaron y en una operación conjunta con la colaboración de Turquía, lo persiguieron, lo acorralaron y él mismo se quitó la vida haciendo explosionar un cinturón que portaba con él, además de haber muerto también una de sus esposas. El presidente Donald Trump describió el momento y dijo que murió al-Baghdadi, palabras textuales del presidente, como un perro y un cobarde. Eso lo dijo el mandatario estadounidense en las últimas horas cuando dio a conocer esta noticia. Buscamos el análisis desde el punto de vista de la seguridad nacional. Saludamos a Jenna Ben-Yehuda, es presidenta ejecutiva del Centro Truman para la Política Nacional. Señora Ben-Yehuda, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa esta noticia para la seguridad nacional de Estados Unidos? Bienvenida. Bueno, la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico ISIS, es una acción profundamente importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Él era el líder del grupo terrorista más grande en todo el mundo y bajo su liderazgo se creció bastante este grupo para ser una fuerza muy formidable por todo el mundo, no solamente en el Medio Oeste. Pero es importante reconocer de que este es una red muy sofisticado y no está totalmente basado en quién es su líder. Hay ahora rumores creíbles de que sí tiene alguien que va a asumir el liderazgo de esta organización, pero aparte de eso, importante reconocer de que como es una red global, hay personas listas para continuar con la lucha de ISIS por todo el mundo, porque las causas que dan esfuerzo y energía a este grupo también, quedan presentes y son, por ejemplo, la falta de estados fuertes y la falta de liderazgo de gobernanza democrático muy fuerte en el Medio Oeste, y también niveles altos de desempleo de jóvenes. En el momento del anuncio, el presidente Trump no se refirió al Estado Islámico, o a ISIS, como se dice en inglés, pero en los últimos meses sí ha insistido una y otra vez en que ha destruido, ha erradicado de la faz de la tierra el autodenominado Estado Islámico. Con esta muerte, ¿podemos dar por muerto a ese Estado Islámico? Con la muerte de Baghdadi, ISIS no va a desaparecer. Sí, tal vez va a reorganizar, tal vez tenemos un momento temporal en que están ajustando su estructura de liderazgo, pero como hemos visto con Al-Qaeda antes y varios grupos terrorísticos, su fuerza está en su método de organizarse, es decir, como no son tan jerárquicas, sino son redes
y además redes globales sociales, ISIS no tendrá un tiempo difícil para reorganizarse y mantenerse su esfuerzo, porque lo que está inspirando este movimiento global, porque más que todo es un movimiento global, no solamente una organización, eso sí quedará. Es el análisis de Gina Ben Yehuda, es la presidenta ejecutiva del Centro Truman para la Política Nacional de Estados Unidos. Señora Ben Yehuda, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Y en nuestra lectura recomendada hoy nos fijamos en una columna de opinión del escritor y periodista Moisés Naim. La ha publicado este fin de semana en el periódico El País y ha sido replicada de manera sindicada en otros medios de comunicación de América Latina y del mundo. Lleva por título ¿Por qué arden las calles? Y se pregunta si estamos en presencia de una gran conspiración o de un gran contagio. De la gran conspiración replica lo que dicen los que teorizan sobre esta gran conspiración, diciendo que Cuba está poniendo la inteligencia, Maduro está poniendo el dinero y Rusia la tecnología. O de un gran contagio, y es que en esas calles que arden en Hong Kong, en Ecuador, en Chile, en España, en Barcelona, en cualquier lugar que usted quiera, que últimamente hayamos visto protestas en las calles, lo que dicen es que unos y otros se ven reflejados, se sienten simpatía y se movilizan y autoaniman, por decirlo de alguna manera. Moisés Naim en este artículo no descarta causas políticas, pero sobre todo pone de manifiesto una lista que afectan a las condiciones económicas. Es por la desigualdad económica y los bajos salarios, también por la baja o nula movilidad social y la falta de un futuro mejor para los jóvenes. Es por los servicios públicos infames y por la globalización y la pérdida de puestos de trabajo causada por las oleadas de inmigrantes, de productos chinos o de robots. También por los políticos que han perdido la sintonía con la gente y no se representan más que a sí mismos y a los intereses de las élites. Por las redes sociales y los agentes furtivos que las utilizan para sembrar discordia, profundizar en los resentimientos y la desconfianza que divide a la población o hasta para crear nuevos conflictos. Es el resultante debilitamiento de la familia como núcleo de la sociedad. Es la pérdida de dignidad, de comunidad y de tradiciones y reglas que contribuyen a crear identidad y sentimientos de afiliación y solidaridad. Es también por la discriminación racial o las tensiones entre grupos étnicos, religiosos o regionales. O por la necesidad de desalojar del poder un régimen político inaceptable o de resistir a la adopción de leyes injustas. Y terminamos con una noticia que nos ha hecho sonreír, una encuesta que ha realizado la empresa Carvel y que ha encargado a la consultora OnePool. Ha preguntado a 2.000 estadounidenses sobre el comportamiento en la mesa. Seguramente son ustedes padres, si nos están viendo, que muchas veces le han dicho a sus hijos que hay que comer bien, que no hay que hacer marranadas, como dicen en mi tierra, en la mesa, que hay que saber comportarse. Bueno, la encuesta lo que revela es que en el subconsciente de los padres también hay deseos de ese mal comportamiento. Miren los resultados. Un 43% de los padres dicen que les encanta comer con las manos, hacer burbujas en las bebidas con el popote, la pajita o como le llamen en su país, esconder la comida que no les gusta, jugar con la comida, dar la comida al perro cuando uno está en la mesa, en un 35%, soplarle con el popote o la pajita al de al lado para molestarle, evitar comer vegetales o verduras y jugar con la comida a tirárselas los unos a los otros. Los padres que siempre les ha gustado volver a ser niños. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para mirar a Argentina tras esas elecciones que ya tienen nuevo presidente electo. La nación sudamericana se pronunció en las últimas horas y lo hizo de manera contundente. Alberto Fernández, peronista, junto con Cristina Fernández de Kirchner, como vicepresidenta, ya son electos. Tiene que haber un traspaso, una transición, y esta mañana hemos visto ya el momento en el que Alberto Fernández es recibido por Mauricio Macri para esa transición ordenada. Unos resultados electorales que arrojan una contundente victoria para el Frente de Todos de Alberto Fernández, con más del 48% de los sufragios, frente a un Mauricio Macri que, si bien recuperó de manera importante votos de acuerdo a los resultados de las primarias de hace tan solo unas semanas, Macri ha quedado con el 40%, nada despreciable, pero no suficiente.
Vamos a analizar ese cambio de gobierno y ese cambio de color de gobierno en Argentina, hoy con quienes ya nos acompañan en el estudio, con Benjamin Guedán. Benjamin es el director del programa de Argentina del Wilson Center, el centro de pensamiento de la capital estadounidense, importante centro de análisis. Benjamin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con Rafael Matos. Rafael es el periodista corresponsal de La Nación, del diario La Nación, en la capital estadounidense. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Os pido un primer análisis de estos resultados, Benjamin. Una victoria, como decían las encuestas, pero con un resultado mejor de lo esperado por parte de Macri, aunque no suficiente. Sí, no, había la anticipación que Macri iba a perder por un margen enorme, dado sus resultados en las primarias, en las PASO, y no pasó. Para mí es una señal que la Argentina sigue siendo un país bastante dividido. Sí, tal cual como decía Benjamin, ¿no? Macri, si bien logra remontar respecto al resultado de las primarias, no le alcanzó, hundido un poco por una crisis económica muy fuerte, una política económica que no terminó de convencer a los argentinos con muchos errores, pese a unos pequeños logros, y con la rivalidad enfrente de un peronismo unido que en la Argentina históricamente ha probado ser un animal muy difícil de vencer, ¿no? Había una frase histórica del general Juan Domingo Perón que decía: el peronismo unido jamás será vencido. Esa máxima vuelve a verificarse ahora en esta elección presidencial. ¿Qué herencia le deja Macri a Alberto Fernández? Bastante complicada. Macri deja una economía en recesión, que este año se estima que va a caer alrededor del 3%, es una caída muy dura. Una inflación que ha subido hasta el 55% anual. Un país sin acceso al crédito que deberá renegociar sus deudas con los acreedores privados, con los bonistas y también con el Fondo Monetario Internacional. Es realmente una herencia muy pesada, similar a la que el mismo Mauricio Macri heredó de Cristina Kirchner en 2015. Hay una discusión si es peor, si es mejor. Yo creo que en algunos aspectos es una herencia más leve, ¿no? Creo que Mauricio Macri hizo mucho por ordenar la economía, pero a la vez también es una herencia bastante más difícil, si se quiere, porque los márgenes de acción ahora son mucho más reducidos que los que tenía Macri en 2015. Bueno, es así, no había tanta deuda en aquel momento. Cuando Macri llegó, tuvo la oportunidad y aprovechó de la oportunidad de, hacer una nueva relación con los mercados internacionales, logró recibir muchas inversiones. Ahora, por no haber logrado mucho con ese financiamiento del exterior, ahora Alberto Fernández va a tener que manejar la economía sin esos recursos del exterior. La norma dice que si en primera vuelta uno de los candidatos supera el 45%, ya no hay segunda vuelta y es automáticamente declarado ganador. ¿De dónde viene esa norma? De la reforma constitucional de 1994. Hubo una discusión entre el entonces presidente Carlos Menem y la oposición radical que estaba liderada por Raúl Alfonsín. La Argentina hasta ese momento tenía un periodo presidencial como el que tiene México ahora, de 6 años sin reelección. En ese momento se decidió implementar un sistema muy parecido al que rige aquí en Estados Unidos, 2 mandatos de 4 años cada uno consecutivos con la reelección, y se implementó el sistema del balotaje, el balotage, pero con una diferencia fundamental al sistema que se ve en otras democracias occidentales. En vez de fijar el umbral en el 50%, se lo bajó al 45% por una cuestión de cómo se daban las elecciones históricamente en la Argentina, y con una diferencia: si uno traspasa el 45%, se acaba la elección, ya no es segunda vuelta. Si uno está por debajo del 45%, tiene que ser una diferencia mayor al 10% al que va segundo para que no haya segunda vuelta. Hoy, como vos bien decías, Alberto Fernández logró superar cómodamente esa barrera, pero yo creo que el dato más importante que hay que extraer de esos resultados es que la Argentina, después de sufrir una implosión del sistema bipartidista en 2001, ahora vuelve un poco con esta elección a reinstaurarse ese espíritu bipartidista que vemos en otros países de América Latina, ¿no? En Brasil, en Chile, en Colombia. El bipartidismo resucita y parece que ha llegado para quedarse al menos por un tiempo en Argentina. ¿Es bueno el bipartidismo para Argentina?
Sí, bueno, es importante tener al menos una oposición y más importante aún cuando llegan los populistas, ¿no? Porque, bueno, su estilo es dominar totalmente el sistema económico y político sin una oposición fuerte, y la Argentina no tiene los radicales ahora que tenían por más que 100 años. Es más peligroso, ¿no? Porque las instituciones democráticas no son tan fuertes para poder defender a las instituciones, las tradiciones democráticas. Se necesita una oposición. ¿Cuál es el legado más relevante, que más le llama la atención personalmente del gobierno de Macri? Bueno, él intentó de reordenar la economía, una gerencia muy complicada de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que ahora el motivo de tantos votantes de seguir apoyando a un gobierno que no tuvo éxito en su proyecto es porque entienden que los peronistas causaron los problemas de hoy, que él intentó de solucionar, no pudo, pero ahora vuelven los mismos peronistas para enfrentar los desafíos que son resultado de su proyecto. Yo creo que son dos. El primer logro definitivamente es que Macri va a ser el primer presidente no peronista que logra terminar un mandato constitucional completo en casi un siglo, ¿no? Para la Argentina eso es un salto institucional enorme y es, como dicen aquí en Estados Unidos, un game changer de aquí en adelante para el desarrollo de la democracia y la economía. ¿Eso quiere decir que la democracia argentina es más madura hoy? Sí, sin lugar a dudas. Y aparte creo que muestra una muy sana renovación en el poder. Desde 1983, cuando volvió la democracia a la Argentina, los argentinos han elegido a 4 presidentes peronistas, contando a Alberto Fernández, y a 3 presidentes no peronistas. Hay un intercambio de poder bastante sano en la Argentina, pese a que todavía no se ha podido trasladar, como bien decía Benjamin, en un fortalecimiento institucional en un nivel más micro, si se quiere, y en la gran deuda que tiene todavía pendiente la Argentina, que es tener una economía que funcione normal, como Perú, como Brasil, como Chile, como Colombia, como México, con variantes, con políticas sociales distintas, con las idiosincrasias argentinas, pero una economía normal que permita montar al país en un desarrollo sostenible en el tiempo. Y a pesar de todos los problemas económicos, obviamente los argentinos tienen todavía confianza en su sistema democrático. Por eso hay tantos manifestantes en Chile, en Ecuador ahora, en Haití, en otros lugares. En la Argentina todos preguntan ¿por qué no están en las calles? ¿Por qué ahora hay elecciones? ¿No? Porque hay un proceso democrático y a pesar de todas esas crisis económicas, hay la idea de comunicar y expresar sus deseos a través de elecciones, de las urnas. En esta definición de una democracia más madura, hemos visto una transición que ha comenzado hoy y que ambos presidentes, particularmente Macri, ha dicho que va a ser una transición ordenada. ¿Cuál es la clave de esta transición entre que Mauricio Macri empieza a traspasar carteras, secretos de Estado, estrategia, situación de las finanzas públicas, Alberto Fernández, y Alberto toma la presidencia? No, que por suerte es una transición corta. Esa te diría que es la principal clave. Son algo así como un mes y medio hasta el 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández se hará cargo de las riendas de la Argentina y, como se dice aquí, mostrará las cartas, ¿no? Hay un gran signo de interrogante que hoy cubre o envuelve a Alberto Fernández, que es, como decía Benjamin, ¿va a ser un presidente moderado o va a ser un presidente que va a reciclar las políticas más radicales del último mandato de Cristina Kirchner? Vamos a llegar muy rápido a esa pregunta y eso te diría que es el elemento más importante de esta transición. El segundo es que la situación financiera de la Argentina es muy, muy delicada. El Banco Central está sangrando reservas a diario. Por lo tanto, mientras más señales se den en este periodo, creo que esa transición va a ser lo más ordenada posible. ¿Se puede ser moderado teniendo a Cristina Fernández de Kirchner de vicepresidenta? Bueno, es el gran desafío que muchos ven en Alberto Fernández, ¿no? Algunos creen que sí, porque Alberto Fernández va a tejer alianzas con los gobernadores y tiene otros peronistas moderados en su coalición, pero hay otros que temen que Cristina Kirchner pueda llegar a forzar una radicalización del gobierno. Sí, vamos a ver, no es una persona muy conocida, es una persona que dicen sus aliados que es moderado, es un tipo pragmático, pero no tiene sus propios votantes. Por eso, si en algún momento decide que necesita más apoyo de la izquierda, va a tener que dar más autoridad a Cristina. ¿Tenía que haberse retirado Roberto Labaña, que quedó en tercera posición con un 6.2% para beneficiar a Macri? Sí, creo que es una pregunta que va a estar dando vueltas en el debate político argentino
como parte de estas miradas contrafácticas que suelen acompañar a cualquier elección. Pasó acá con Hillary Clinton, por ejemplo, en 2016, los terceros candidatos se preguntaban si realmente se hubieran corrido Hillary Clinton por ahí hubiera llegado a la Casa Blanca. Creo que hay una porción de la sociedad argentina que obviamente encontró en Roberto Labaña o encontraba en el proyecto político de Roberto Labaña la respuesta a sus demandas, ¿no? Entonces, ese tercio del electorado existe y va a seguir existiendo. Pero sí creo que es interesante analizar qué hubiera sucedido si Macri hubiera tenido un gesto similar al que estuvo Cristina Fernández de Kirchner de dar un paso al costado y encumbrar a Alberto Fernández. Si le hubiera dicho, miren, ¿sabes qué? Yo en realidad no puedo ser presidente de un país en crisis y ser candidato a presidente al mismo tiempo. Yo me abro y permito que haya una interna en mi espacio. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera sucedido si Cambiemos hubiera sumado a Roberto Labaña ese espacio como algunos especulaban a principios de este año, ¿no? Creo que esa es una pregunta que, como te decía, va a estar dando vueltas un tiempo. O también, obviamente, él tenía la oportunidad de escoger otro candidato o candidata para correr para la presidencia, ¿no? En la Argentina y decir, bueno, yo tomo las decisiones más difíciles, yo sigo con los requisitos del fondo y dejo el espacio para otro candidato de mi movimiento. También hubiera sido una posibilidad. Es cierto que también en un país tan polarizado como la Argentina, este espacio que quiso representar Labaña, que se llama la ancha avenida del medio, ¿no? Estas fuerzas de centro muy moderadas, que vemos que hoy por hoy en muchos países, ¿no? En América Latina se ve muy claramente, acá en Estados Unidos también, en Europa, parecen tener cada vez menos espacio, ¿no? Por lo que estamos viendo son sociedades cada vez más polarizadas que tienden a posturas un poquito más radicalizadas. ¿Esos dos extremos argentinos, Benjamin, se pueden entender, el macrismo y el peronismo, por decirlo de una manera simplista? No, bueno, depende en qué camino anda Alberto Fernández. Y si él toma la decisión de seguir en un camino muy extremo con Cristina en el liderazgo, no veo una posibilidad de una coalición o coordinación entre esas fuerzas. Si resulta un tipo pragmático, creo que sí, porque no veo un motivo para obstacular. Creo que las fuerzas de Cambiemos van a querer ser relevantes, pero también productivos, ¿no? Tipos que contribuyen a algo. El papel de la vicepresidencia o el vicepresidente de Argentina, ¿cuál es? Es decir, ¿a qué se va a dedicar Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, estuvimos charlando con uno de los representantes del Frente de Todos, Sergio Massa, sobre este tema, ¿no? Lo que ha transmitido el Frente de Todos, Alberto Fernández, incluso la propia Cristina, que se corrió de la campaña, no estuvo tan involucrada en la campaña. No estuvo en el país. No estuvo en el país, prácticamente estuvo mucho tiempo en Cuba visitando a su hija Florencia Kirchner, que está internada con problemas de salud en La Habana. Algunos especulan con que ella no va a interferir en el gobierno de Alberto Fernández, que simplemente se va a dedicar a tejer alianzas en el Congreso, porque lo que ella realmente quiere es blindarse, protegerse de la ofensiva judicial que enfrenta la Argentina. Cristina Kirchner está procesada en 12 causas judiciales por corrupción, por mala función pública, etc. Aunque también hay otros que dicen que no, que bueno, hay que ver si realmente la presidenta, la expresidenta Cristina Kirchner, que ahora será vicepresidenta, acepta ese papel secundario o empieza a darse lo que en Argentina se conoce como un doble comando. Es decir, que Alberto Fernández no solamente va a ser el presidente, sino que también va a tomar las decisiones en conjunto con Cristina Kirchner. Es uno de los grandes interrogantes, pero solamente vamos a tener la respuesta una vez que Alberto Fernández empiece a gobernar. Yo me atrevería a decir que no hay país o democracia que se precie, con todo el debido respeto a la democracia argentina, que voten por un candidato que opte por tener a alguien dentro de esa candidatura con 12 causas judiciales pendientes. ¿Por qué los argentinos, a pesar de ese lastre que es evidente y de duda democrática que genera, han decidido optar por Alberto Fernández? Bueno, pero en una forma no optaron para él, castigaron a los gobernantes de hoy en día, ¿no? Sí, sí. Un voto castigo contra Macri, la única alternativa para los votantes era los kirchneristas y los peronistas. Hay que decir también que las preocupaciones por las causas judiciales, por la corrupción, quedan muy opacadas por las preocupaciones mucho más urgentes que impone la crisis económica. En Argentina hay mucha gente que está pasando hambre, mucha gente que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, que se le ha encarecido muchísimo el costo de vida, que ha perdido su trabajo, que no siente realmente las mejoras que generó el modelo económico de Mauricio Macri y que recuerda
el papel de Alberto Fernández en el gobierno de Néstor Kirchner de 2003, que fue un gobierno muy exitoso económicamente, con baja inflación, con un crecimiento económico muy fuerte, y votan por eso. Realmente no les importa la corrupción porque están muy preocupados por la economía. Había una cita en un artículo muy bueno del Washington Post hace unos días, donde entrevistaban a un votante que en 2015 había votado a Mauricio Macri, que ahora votaba por Alberto Fernández, y el mismo votante decía en la cita: sé que roba, pero no me importa, justamente porque espero que la economía mejore. Y también muy lamentablemente hay la percepción que todos los políticos son corruptos. Por eso difícilmente castigar a los peronistas o los kirchneristas por la corrupción. Y es una percepción universal. ¿Que también salpica, que también afecta a Mauricio Macri? Yo creo que no es igual. Ahora es común decir, bueno, vamos a ver que todos los casos contra ellos, porque es así con los ciclos políticos en la Argentina. No creo que es así. Creo que mucha más transparencia, un esfuerzo de realmente limpiar el gobierno, de mantener un gobierno más abierto y más limpio. Pero bueno, es así que para el votante promedio hay la impresión que todos son corruptos. El análisis 24 horas después de conocerse esos resultados, esa victoria del peronismo que vuelve al gobierno de Argentina. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de la geopolítica en América Latina. ¿Qué supone este cambio? Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder, analizando las elecciones en Argentina y los resultados que nos han ofrecido los votantes este fin de semana, que han dado como ganador a Alberto Fernández, el peronismo que vuelve al poder a partir del 10 de diciembre, y un Mauricio Macri que se va con un inmenso gracias, a pesar de haber obtenido también un buen resultado, no suficiente para conseguir la reelección. Lo estamos conversando con Benjamin Guedán, que es el director del programa de Argentina del Wilson Center, y con Rafael Matus, el corresponsal periodista en Washington del diario La Nación. Antes de ir a la geopolítica, como decíamos antes de irnos a la pausa, quiero preguntarles por la importancia que tiene Buenos Aires. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde se concentra una gran parte del padrón electoral. En estas elecciones también ha habido elecciones a gobernadores y en Buenos Aires ha habido una victoria del peronismo importante, en este caso podríamos decir del kirchnerismo, quien fue secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Kicillof, ha conseguido un importante y contundente triunfo frente a quien parecía ser una candidata estrella de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal. ¿Qué ha pasado para que Vidal no consiga esa gobernatura? Sí, viven allá 40% de la población, pues es un premio muy importante políticamente en la Argentina, y como dices, María Eugenia Vidal era en aquel momento el futuro del partido PRO, el futuro de la coalición Cambiemos de Mauricio Macri. Bueno, ¿qué pasó? Tuvo que participar en una elección el mismo día que Mauricio Macri, y creo que por eso no podía ganar. Durante su mandato, ella mantenía por todos los 4 años niveles de apoyo muy altos y una popularidad, un nivel de apoyo mayor que todos los demás políticos de todas las fuerzas políticas del país. Lo que pasa es que, tomando un poco el comentario que decíamos antes, de voto de castigo a Mauricio Macri, entiendo el voto de castigo por Alberto Fernández para castigar a Macri, pero me sorprende que el candidato al que vota la gente es precisamente el responsable de economía, cuando uno de los principales achaques que se le hace al peronismo es haber dejado una situación económica desastrosa, y lo ponen como gobernador en Buenos Aires. ¿Qué ha fallado aquí? ¿Qué pasa? Bueno, Axel Kicillof hizo una campaña muy larga. Lleva muchos meses recorriendo y caminando la provincia de Buenos Aires. Hace un trabajo silencioso, muy largo, que creo que le ha dado, obviamente, sus réditos. El conurbano bonaerense, que es el anillo que rodea a la ciudad de Buenos Aires, es el principal bastión del peronismo en la Argentina, es peronista, te diría que casi sin importar las consecuencias, ¿no? A veces oscila un poquitito hacia la oposición, pero es una zona, es una región del país que es eminentemente peronista y vota a los peronistas sin importar, te diría, quién es el candidato. O sea, es como el voto de Donald Trump, que es un voto estático, fijo y absolutamente fiel. Pero tiene fundamentos, ¿no? Porque viven allá muchos de los pobres de la Argentina y son los más golpeados por la inflación. Por eso han sufrido más que todos durante esos años de inflación altísima. Igual la gestión de María Eugenia Vidal, por más logros que hayas tenido, como bien decía Benjamin, es muy difícil
despegar al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, de quien sea que sea el candidato a presidente de la nación. Hay un efecto arrastre que se verifica en cada elección presidencial, donde la boleta del presidente va junto con la boleta del candidato a gobernador, que es realmente muy difícil de sacarse de encima, ¿no? También es cierto que el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires viene con una maldición, y es que nadie que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó por las urnas a ser presidente de la Argentina. A pesar de un buen manejo, ¿no?, de mucha inversión en la infraestructura en la provincia y un esfuerzo de combatir la corrupción de la policía y del narcotráfico. Sí, y narcotráfico. Sí. Hay dos elementos antes de terminar esta conversación que hoy estamos manteniendo con Benjamin Guedán del Wilson Center y con Rafael Matus del periódico La Nación sobre la situación en Argentina. Es la parte económica y la geopolítica. En la económica, los dos datos que dábamos al principio del programa, cómo ha evolucionado el peso argentino de 4 a 56 dólares en 8 años y cómo se han desplomado las reservas en la Argentina. El Fondo Monetario Internacional tiene su principal acuerdo con un país, que es con Argentina, unos 50.000 millones de dólares. 57.000. 57.000, de los cuales solo se ha devuelto unos 5.000. Todavía nada, se han prestado 44.000. Pero tenía que haber un pago de unos... Tendría que haber un giro ahora en septiembre de 5.400 que quedó en el limbo justamente por la incertidumbre política. Desde el punto de vista económico, pero la visión internacional, ¿ven con preocupación ese cambio de gobierno en Argentina? Mira, hay alrededor de 100.000 millones de dólares en bonos argentinos en manos de inversores extranjeros que están desde hace meses esperando a ver qué ocurre con la elección presidencial, viendo cómo el precio de sus bonos cae día tras día, sobre todo a partir del avance de Alberto Fernández y del kirchnerismo, ¿no? Entonces, este microcosmos de la economía global está mirando con muchísima preocupación lo que ocurre en la Argentina. Lo mismo las empresas energéticas, por ejemplo, que invirtieron mucho durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora se preguntan qué va a suceder con los contratos, ¿no?, que cerraron durante los últimos años. Me parece sí que aquí hay un punto central y es cuál va a ser el vínculo que Alberto Fernández forje con el gobierno de Donald Trump durante este año, en el cual va a tener que resolver muchísimos problemas. De cómo sea ese vínculo de Alberto Fernández con Donald Trump, van a surgir muchas las respuestas que están esperando los inversores internacionales respecto a la Argentina, porque eso va a ser vital para definir cómo va a ser el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Pero para el peronismo, la relación con Estados Unidos siempre ha sido un poco tensa. Tensa y complicada. Y es como... Tensa y complicada. Pero sí quiero decir algo al respecto, ¿no? Que si ha habido un presidente en la historia de Estados Unidos que puede ser tildado de ser un presidente peronista, es Donald Trump. Con lo cual yo no me adelantaría a decir que su relación con Alberto Fernández va a ser complicada. ¿Lo dices por el populismo o por qué lo dices? Sí, por el populismo y porque además creo que definitivamente Donald Trump tiene características peronistas. O tiene características que uno encuentra en otros presidentes peronistas. Pero eso no lo hace inmediatamente amigo de Argentina. No, pero creo que puede llegar a haber una afinidad que puede llegar a sorprender a quienes estamos mirando la relación bilateral. ¿Qué le interesa? Puede ser, pero no veo así porque, bueno, aunque en su política hacia la economía de Estados Unidos, bueno, tal vez hay algo en común, pero en la política hacia América Latina están totalmente en otros lados, ¿no? Están, por ejemplo, anoche las primeras señales de Alberto Fernández, bastante extrañas. Estaba felicitando a Lula por sus cumpleaños, felicitando a Evo Morales por su elección, que no reconoce los Estados Unidos, y todos anticipan un cambio profundo en la política de la Argentina hacia Venezuela, que es el tema más importante para Donald Trump. Ahora hablamos de eso. Quería antes cerrar el tema de lo que le interesa a Alberto Fernández de Donald Trump. Si Alberto Fernández puede hacer una lista de qué me interesa del presidente estadounidense, ¿qué sería lo que habría en esa lista? Más que nada su apoyo con el fondo. Porque, pero más apoyo si le acaban de dar 57.000 millones de dólares. La Argentina tiene que renegociar el acuerdo con el fondo, con distintas reglas y con un plazo más largo para repagar esa deuda. Sí, tal cual. Digo, sí. Si hay algo que necesita Alberto Fernández de Trump, es el respaldo para esa negociación de la cual hacía mención. ¿Y qué le va a pedir Trump a cambio? Bueno, probablemente le pida que no cambie la política argentina que ha tenido Mauricio Macri respecto de Venezuela. Creo que ese es el punto central. Pero eso no va a pasar. No me atrevería a decir que eso no va a ocurrir. Me parece que Alberto Fernández va a tratar de
transitar un equilibrio muy delicado y muy complejo entre la posición que tiene el Grupo de Lima y la posición que han tenido México y Uruguay. Hay un dato clave, y es que el primer viaje que va a hacer Alberto Fernández como presidente electo de la Argentina es a México a ver a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que ha tratado también de transitar este camino de decir no podemos tener la ofensiva que tiene el Grupo de Lima para tratar de forzar un cambio de régimen en Venezuela, tenemos que apostar por una negociación política que ya sabemos que ha fracasado, que conduce a nada y que muchos critican esa postura por ser funcional al régimen de Nicolás Maduro. Pero creo que ese va a ser el camino que va a tratar de recorrer Alberto Fernández. Hay que ver cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos a esa alternativa. Y el silencio o no de Cristina Fernández, porque eso sería un cambio respecto de su política con Venezuela. ¿El silencio respecto de? De Cristina Fernández, que estaría en un gobierno que estaría transitando de un Mauricio Macri a una posición de Uruguay y del actual Uruguay y México, sí, que en comparación con la posición que tenía Cristina Fernández cuando era presidenta, que estaba más alineado con Venezuela. Volvemos al interrogante que planteabas antes de cuál va a ser el papel de Cristina Kirchner. En este caso yo creo que Cristina se va a mantener al margen, pero de vuelta, ¿se mantendrá al margen? Es la gran duda que existe. La opinión y el análisis de Benjamin Guedán, del Wilson Center, y de Rafael Matus, periodista corresponsal de La Nación en Washington. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A ti. La situación en Argentina, en ese proceso de transición corta, como decía Matus ahora, hasta el 10 de diciembre, mes y medio, para que haya ese cambio de papeles y el peronismo vuelva a la Casa Rosada. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Y en las redes sociales, nuestra mirada hoy para recoger algunos mensajes sobre esos resultados argentinos, un programa que le hemos dedicado gran parte del tiempo al regreso del peronismo al gobierno. A partir del 10 de diciembre, mensajes en las redes sociales para reflexionar. Argentina debe ser el único país del mundo donde para sacar a un gobierno que no pudo solucionar los problemas, se vota de vuelta al que los ocasionó. Uruguay votó para ser Argentina, Argentina votó para ser Uruguay. Eso. Cristina Fernández de Kirchner, una mujer que tiene 13 procesos judiciales por corrupción y lavado de activos, asumirá la vicepresidencia argentina. Los chilenos y los ecuatorianos piden a gritos el regreso del socialismo y de los delincuentes que los gobernaron. América Latina, qué mal te veo. El análisis lo teníamos hoy con nuestros invitados. Algunas de esas reflexiones han encontrado respuesta en lo que decían nuestros invitados. Gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de las voces que hemos escuchado. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que descansen. Feliz noche.